los ejercicios lo que hacen es ayudar a la persona a recuperar su control de esfínteres, ¿no? Entonces, para eso lo que se hace es, se lo educa o se le explica que tiene que ir a orinar cada 3 horas, ¿no? Entonces tiene que ir al baño cada 3 horas. Por ejemplo, uno puede perder la capacidad del control después de una cirugía, por ejemplo, o después de una ACV, un problema neurológico. Entonces, ¿qué hace? Se intenta que la persona recupere su capacidad funcional. Los ejercicios consisten en esto. Primero, garantizar que tome la cantidad de líquido necesaria y después, cada 3 horas, a veces hasta se les, digamos, la técnica recomienda hasta el uso de un reloj marcándole los tiempos para decir, bueno, cada 3 horas tenés que ir y hacer el esfuerzo para vos controlar tu esfínter, ¿no? Entonces, de esa forma, muchos logran la recuperación del control de esfínter. No todos, pero bueno, es efectivo. ¿Mm? O sea que eso lo podemos incluir Es una dentro del cuidado reeducación. enfermero. ¿Cómo? Que, o sea, ese tipo de cuidado nosotros lo vamos a incluir dentro del cuidado enfermero. Es Sí, decir, si es primero necesario, vamos lo a vamos a fortificar hacer. el O sea, ingreso. Claro. uno tiene que tener en cuenta de decir, bueno, esta persona perdió esa capacidad, ¿no? Uno parte de la base de que todos tienen esa capacidad. En algún momento, por alguna causa, la perdió. Entonces, se trata de que se autorreeduque, no es que lo reeducamos nosotros, se autorreeduca, se pone ese control. ¿Por qué? Porque si no reeduca su esfínter, termina usando pañales, en principio, termina mojando la cama a la noche, ¿no? O termina mojando su ropa si se orina encima y no tiene algo que la contenga. ¿Mm? Es fundamental. Piensen que el control de las micciones influye hasta en nuestra vida social, en nuestra relación social, familiar, nuestra autoestima. Todo se ve afectado si perdemos el control de la micción. ¿Mm? No es tan simple como le ponemos una sonda o le ponemos un pañal y listo. Con eso se solucionó. No, no. ¿Mm? La idea es que si la persona recupera su dominio, su capacidad, eh, y va a tener mejor calidad de vida, ¿no? La pérdida de la autoestima porque uno no puede controlar esfínteres, no es algo deseable para nadie. ¿Mm? Piensen que puede afectar su capacidad de no solo el desarrollo social, el desarrollo laboral que todos necesitamos. Piensen en una persona de, no sé, 55 años, que tiene todavía 10 años de actividad laboral, si no tiene ese control. ¿Mm? ¿Cuánto nos puede afectar la pérdida de ese control? ¿Cuánto nos puede afectar saber que, digamos, que nuestros compañeros, o sea, yo saber que mis compañeros de trabajo se enteran de que yo uso pañales, ¿no? Entonces, si puede recuperar la funcionalidad, buenísimo. Bien, gracias, profe. ¿Qué pasó acá? Me falta una... Acá está. ¿Viste? Bien. Sabemos que
Me molesta la foto, ¿eh? Voy a sacar esto. Las infecciones, en general, ¿sí? La mayoría de las infecciones, van a ingresar a través de la uretra, desde la parte baja, ¿sí? Del sistema urinario hacia el riñón. El riñón es el último lugar que debería infectarse. ¿Por qué? Porque es el que está más lejos del exterior y de las bacterias. Así de simple. Cuando la infección afecta el riñón e inflama, ¿sí? La pielonefritis es la inflamación del parénquima renal, del tejido renal, o del sistema colector, del uréter. Hablamos de pielonefritis. Eso nos da la ubicación de la ¿cómo se llama? Del proceso infeccioso. La cistitis es la inflamación de la vejiga que se va a producir como consecuencia de una infección. Y la uretritis es en la uretra. Todas en conjunto se denominan así, itus o itu, infecciones del tracto urinario. Así las van a encontrar también en la bibliografía, como itu, infección del tracto urinario. Muchos no van a hablar de infección urinaria, sino de itu. ¿Qué pasa con las infecciones? Entre los factores de riesgo, las mujeres, o sea, el sexo femenino, tiene más riesgo de infección que los hombres. ¿Por qué? Porque la uretra es más corta. Y no solo porque la uretra es más corta, sino que desemboca dentro de la vagina, ¿no? Un alto porcentaje de las infecciones urinarias se producen por esa causa. En menor medida se producen en los hombres. ¿Por qué? Por una uretra más larga. ¿Cuándo empiezan a aparecer con más incidencia en los hombres? Cuando hay prostatitis, cuando hay inflamación de la próstata, que lo que va a hacer es la retención, o sea, va a empezar a haber residuo en la vejiga que va a favorecer la proliferación de bacterias. Pero si no, no va, digamos, no va a haber infecciones. Las infecciones, como toda infección, es necesaria tratarlas con antibióticos. La mayor cantidad de infecciones son de tipo bacterianas. En menor medida se producen por hongos. Las mayores son por, ¿cómo se llama? Escherichia coli. Cuando hablamos de los cuidados de enfermería para una paciente o un paciente que tiene una infección urinaria, tenemos que garantizar el volumen mínimo de líquido que tiene que tomar, que mantenga la higiene y que adhiera al tratamiento. Como todo tratamiento antibiótico, es necesario que mantenga el nivel de antibiótico en sangre. Para eso es imprescindible que respete, ¿sí?, la dosificación. Ustedes saben que la dosificación es cada tantas horas una dosis. Entonces, si el paciente respeta eso, seguramente lo va a superar. Existen infecciones urinarias que son reactivas a los medicamentos y hay que, en general,
el tratamiento médico es empírico. El paciente tiene infección urinaria y se le da un antibiótico de amplio espectro y con eso se resuelve. Si no se resuelve con eso, hay que tipificar qué tipo de bacteria es a través de un urocultivo, ¿sí? Una toma de muestra en condiciones de máxima asepsia en un frasco estéril para tipificar qué bacteria es y darle el antibiótico específico. La mayoría de las infecciones se tratan en forma ambulatoria. No es necesario estar en internación para que lo traten, salvo que la persona tenga otros factores de riesgo. O, digamos, que estén afectados los riñones, ¿sí? Y empiece a afectar la funcionalidad del riñón. ¿Quién está ahí? Otro de los problemas que podemos tener son las urolitiasis o litiasis. Los litos son las famosas, todo el mundo las llama piedras en el riñón. Lito es piedra en forma técnica. ¿Qué sucede con la litiasis? La litiasis lo que hace es, las piedras renales, los litos renales, ¿sí? Son acumulaciones de calcio, ¿sí? Que forman así los litos. Los litos avanzan, ¿sí? Y van a producir oclusión. Esa oclusión va a producir congestión renal. No permite el paso de la orina hacia la vejiga. Por lo tanto, es una situación aguda, no es una situación crónica, es una situación aguda, porque nadie puede soportarlo más de algunos minutos. ¿Sí? El dolor es muy intenso, entonces nadie lo va a soportar 3 días. ¿Sí? A lo sumo, a las pocas horas, va a ir a la consulta. El tratamiento es tratamiento médico, ¿sí? Y consiste en medicación que va a relajar los uréteres para que los litos avancen hacia la vejiga. No hay mucho más que decir de esto, salvo que, digamos, esto es una urgencia. Esto uno lo tiene que ver como una urgencia. No es el paciente que tiene una litiasis o tiene antecedentes de litiasis y viene con un dolor cólico, ¿sí? A nivel de los riñones. El dolor suele manifestarse, ¿sí? Como inicialmente en los riñones y como que avanza o como que se extiende hacia la vejiga. Eso es lo que le van a referir la persona. El dolor empieza en los riñones y la persona siente como que se dirige hacia la vejiga. Además de irradiarse hacia todo alrededor del riñón. Esto es una urgencia, no podemos dejarlo pasar. Necesita atención médica, ¿sí? No lo podemos minimizar. Nosotros como enfermeros, con actividades independientes no podemos hacer nada. No se le va a pasar porque le pongamos pañitos húmedos en la espalda, en la nuca o en la oreja. Esto necesita un tratamiento médico. ¿Qué otra cosa es lo que sigue? La complicación, el problema más grave que podemos tener, que es la insuficiencia renal. ¿Sí? La insuficiencia renal es la pérdida de la capacidad de los riñones de eliminar los desechos y de regular los líquidos corporales. ¿Cómo se manifiesta esto? Esto a veces, o sea, tenemos dos situaciones.
Una es la insuficiencia renal crónica y otra es la insuficiencia renal aguda. Si la insuficiencia renal es crónica, va a tener un avance paulatino. Es probable que la persona no lo perciba, que ante una consulta por otra situación, quien la esté valorando note edemas, ¿sí? Que son, ustedes saben que los edemas no son una cosa que tengamos que portar como cosa normal, ¿no? Entonces, edemas en miembros inferiores, ¿por qué en general en miembros inferiores? Porque son los lugares donde se va a acumular el líquido por una cuestión de gravedad. Pero en casos más graves, los edemas son generalizados. Al interrogatorio vamos a encontrar que estas personas tienen alteración de su patrón de micción. Y que probablemente ellos lo vivan como algo normal. No se dan cuenta. Esto, haciendo comparaciones, es como la persona que tiene hipertensión. Se descubre por una situación en particular o por una consulta que tiene que ver con otra cosa. La persona no se da cuenta de este tipo de enfermedades que no dan grandes señales que alerten o asusten a quien la vive. Si la insuficiencia renal es aguda, ahí sí la persona se va a dar cuenta, pero en general la insuficiencia renal aguda está asociada a otro tipo de causas, que también van a estar detectadas en forma inmediata. Cuando hablamos de la insuficiencia renal, podemos hablar de clasificarlas según su origen, ¿no? Podemos decir que es prerrenal cuando la causa está relacionada a la perfusión. Ustedes saben que la función renal depende de una correcta irrigación. Si no, no hay filtrado glomerular. Si disminuye el filtrado glomerular, ¿por qué disminuye? Podría disminuir porque los glomérulos no están funcionando, ¿no? No funcionan correctamente por la causa que sea, entonces hablamos de que el problema es intrarrenal o renal, ¿sí? Hablamos de que es prerrenal si no reciben el volumen de sangre suficiente. ¿Cuándo sucede eso? Por ejemplo, cuando tenemos una hemorragia grande, ¿sí? Cuando tenemos algo que nos provoca hipotensión severa. Entonces, tenemos una insuficiencia renal de tipo prerrenal. ¿Por qué? Porque los riñones están hipoperfundidos. No es, digamos, los riñones no están funcionando, pero no es su culpa, por decirlo en forma simple, sino que no están funcionando porque no están irrigados, porque no pasa la cantidad de sangre suficiente, entonces no pueden funcionar, necesitan estar bien perfundidos. Y el postrenal es producto de quién sabe qué, porque no puse acá. El postrenal es producto en general de obstrucciones, porque el postrenal se produce a nivel de la vejiga o por debajo. ¿Se entiende? ¿Me siguen? ¿Se fueron? No estamos acá, profe. Bien. ¿Cuáles son los síntomas de la insuficiencia renal?
ya vimos por qué se produce. ¿Qué vamos a ver? Lo primero, si hay insuficiencia renal, hay disminución del volumen de orina excretado, ¿no? La cantidad de orina que el paciente elimina disminuyó significativamente con respecto a lo que se considera fisiológico. En algunos casos, en la insuficiencia renal crónica, el volumen está estable, pero cuando se analiza, ¿sí? Cuando se hace un análisis de sangre y un análisis de orina, se ve que los riñones no están filtrando correctamente. Es más difícil de detectar porque no se puede ver. Otra cosa que vamos a ver es la retención de líquidos. ¿Cómo se manifiesta la retención de líquido en el cuerpo humano? Aparición de edemas. Los edemas, ya les dije, no son una cosa esperable en las personas. No tenemos que tener edemas. Cuando alguien tiene edemas, empezamos o se presenta la situación de empezar a buscar por qué esta persona tiene edemas. Los edemas están en los miembros inferiores. Generalmente se producen en los miembros inferiores. Habrá que buscar la causa. Una de las causas podría ser la insuficiencia renal. Ustedes saben que la insuficiencia cardíaca también produce edemas. La persona podría tener falta de aire, ¿sí? Fatiga, desorientación, náuseas, debilidad, arritmias. ¿Por qué? ¿Por qué las arritmias? Porque si no se mantiene el equilibrio homeostático, ¿sí? Se desequilibra sodio-potasio, ¿sí? Los electrolitos cambian dentro del organismo, va a haber arritmias, ¿sí? Podría haber dolor u opresión en el pecho, y obviamente cuando estamos acá, fíjense, cuando empezamos de la falta de aire en adelante, dolor o opresión en el pecho, a convulsiones o coma, y no lo puse, pero lo que sigue de eso es... ¿Qué, Tania? La muerte. La muerte, ¿sí? Un paro cardiorrespiratorio. Eso es lo que sigue. Si no hacemos nada, obviamente. O si la persona no responde al tratamiento. Estas son, evidentemente, son síntomas severos o signos severos de una situación severa. La insuficiencia renal muchas veces, ¿sí?, tiene un tratamiento en el cual hay que hacer una sustitución de la función renal. ¿Cómo se llama eso? Diálisis. Todo el mundo lo conoce como diálisis. Es la sustitución extracorpórea, a veces no, intracorpórea, si es diálisis peritoneal, de la función renal. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos seguir viviendo si no eliminamos los desechos metabólicos, si no eliminamos el exceso de líquido, si no mantenemos el equilibrio en los líquidos de nuestro cuerpo. Entonces, cuando estamos en insuficiencia renal, ya sea aguda o crónica, el tratamiento suele ser el tratamiento de sustitución de la función renal. ¿A través de qué? De la diálisis. Que es un capítulo aparte, la diálisis. Uno de lo que tiene que tener claro es esto. Es decir, ¿qué hacemos cuando hay insuficiencia renal? Y no le vamos a hacer ruidito de soda para que haga pis.
como a los chicos. Va a ser un tratamiento muy agresivo. La diálisis es un tratamiento agresivo para la persona. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿En qué caso sería trasplante de riñón? ¿Cómo? ¿En qué casos se haría trasplante de riñón? El trasplante de riñón se hace, vos decís, si vos tenés un riñón, o sea, vos tenés una insuficiencia renal. Si la insuficiencia renal aguda se puede revertir dependiendo de la causa que la produjo. Vos podés tener una insuficiencia renal aguda en un politrauma, en un politraumatizado, por estrés, por pérdida de sangre. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona se la dializa 1 o 2 días, se estabiliza su organismo, recupera la cantidad de fluidos, ¿sí? De sangre perdida, y vuelve a recuperar su función renal. Pero si vos tenés una lesión renal donde no hay, digamos, un trabajo renal, bueno, lo primero que se hace es la sustitución, se lo dializa, se lo dializa, se lo dializa. Pero si eso no es reversible, y el paciente tiene las condiciones, porque hay que tener las condiciones para un trasplante, lo ponen en la lista de trasplante y lo trasplantan. O se intenta por lo menos trasplantarlo. Ojalá se pudieran trasplantar a todos. Pero la demanda es mayor que la oferta. Pero digamos, ¿cuándo te trasplantan? Cuando tus riñones no van a mejorar su función, no recuperan nada y no importa lo que hagas, siempre van a ser incapaces de lograr cumplir su función. Es bastante simple en ese aspecto. Es como decir, ¿cuándo te van a hacer un trasplante cardíaco? La situación es la misma. Si tu corazón no te puede garantizar una calidad de vida suficiente, y bueno, es probable que te pongan en una lista de trasplante. ¿Alguna otra duda? Sí, una consulta. El Sí. tratamiento de diálisis es para permanente, ¿no? Depende de cómo